Raquel Sánchez despertó como todas las mañanas, a las 5 de la mañana, antes de que el sol comenzara a clarear el cielo de Madrid. No sabía lo que el día le deparaba, pero su rutina siempre era la misma. Lo primero que hacía al abrir los ojos era pensar en su abuela, doña Carmen, que con sus dificultades de salud dependía de ella para todo. La casa que compartían en el modesto barrio de Villarrosa era pequeña y estrecha, pero para Raquel cada rincón valía la pena, pues era allí donde podía cuidar a la mujer que la crió. Su vida no era fácil, pero nunca se quejaba. Era lo que hacía todos los días: preparar el desayuno, organizar la casa, darle los medicamentos a la abuela y luego salir a trabajar. El autobús que tomaba para el Café Aroma en Grano, en el elegante barrio de Salamanca, siempre estaba lleno. El viaje duraba más de 1 hora, pero a ella no le importaba. El trabajo en el café era duro, pero era la única fuente de ingresos, y Raquel sabía que debía esforzarse para dar lo mejor a su abuela, siempre. En el café, la vida parecía pasar a su lado. Ella era invisible para la mayoría de las personas, que entraban y salían apresuradas sin notar el trabajo de quienes servían. Raquel usaba un uniforme simple, sin glamour, sin destacar. Trataba a todos con respeto, pero nadie parecía notarla. El café, un lugar donde abogados, empresarios y ejecutivos pasaban sus mañanas, era un mundo distante al suyo. Raquel se veía a sí misma como solo una pieza en el funcionamiento de ese lugar, un detalle sin importancia. Se deslizaba por las puertas traseras, pasaba desapercibida pero sin quejarse. Su mayor enfoque era la abuela, y el dinero que ganaba allí siempre se destinaba a pagar las cuentas y los medicamentos. Sabía que las cosas no eran fáciles, pero tenía una fuerza silenciosa que la movía, una certeza de que, a pesar de las dificultades, su vida era más que su trabajo y sus limitaciones. Estaba construyendo algo para su familia, y eso era todo lo que importaba. Raquel tenía pocos momentos de descanso en su rutina, pero había algo que la sacaba de la rutina habitual. Al volver a casa, después de un largo día de trabajo, pasaba por el mismo camino, donde siempre veía a Miguel Ángel. El niño de 7 años, que vivía en la casa de al lado, era sordo y se quedaba sentado en la acera, dibujando siempre solo. Raquel lo veía y sentía un dolor extraño en el pecho al verlo tan aislado. Parecía esperar algo, tal vez compañía, una palabra amiga, pero nada ocurría. Sabía que la madre de Miguel trabajaba mucho y el niño pasaba los días solo. No podía ignorar eso, sabía que algo debía hacer. Entonces comenzó a aprender lengua de signos de forma autodidacta. Compró un libro de segunda mano y comenzó a practicar sola frente al espejo, aprendiendo poco a poco la comunicación que podría hacer la diferencia en la vida de Miguel. Pasaba noches viendo videos e intentando perfeccionarse. No era fácil, pero sentía que debía hacer eso por él. Era un esfuerzo silencioso, sin pedir nada a cambio, pero la necesidad de ayudar al niño se convirtió en una misión. Meses después, logró comunicarse con Miguel. Cuando él la vio usando lengua de signos, su rostro se iluminó de una manera que Raquel jamás habría imaginado. Era como si el peso de toda una vida de soledad se hubiera desvanecido de él en ese momento. Las palabras que ella había aprendido y tanto practicado finalmente cobraron sentido. Su amistad comenzó de una forma silenciosa y simple, pero fue allí donde Raquel empezó a darse cuenta de que su vida podría ser mucho más que el trabajo en el café. Comenzó a enseñarle a Miguel nuevas palabras y él, a su vez, le enseñaba señales que ella aún no conocía. Era un intercambio, una amistad construida entre los intersticios de una vida cotidiana que para muchos pasaría desapercibida. La madre de Miguel, conmovida por la dedicación de Raquel, le agradeció con lágrimas en los ojos, pero Raquel nunca se vio como heroína. Para ella era solo
lo que debía hacer. Raquel nunca imaginó que el simple acto de aprender lengua de signos para ayudar a Miguel podría cambiar su vida de una forma tan profunda. Pero en ese día, todo comenzó a transformarse. Ella estaba trabajando en el café, como siempre, cuando notó la llegada de Gabriel González, hijo de Enrique, el dueño de la empresa González Construcciones. Gabriel, como Miguel, también era sordo, pero la diferencia entre los dos era visible. Mientras Miguel llevaba una vida sencilla, en medio de la calle, Gabriel era un hombre adulto, un empresario con estatus, pero también marcado por una invisibilidad cruel. Entró al café con su padre y Raquel notó de inmediato las señales de que él también era sordo. Gabriel hacía gestos con las manos, tratando de comunicarse con la gente, pero nadie parecía entender. Su padre, Enrique, lo trataba con un desdén evidente, ignorando sus gestos y burlándose de su condición. Raquel, que ya había sido testigo de la soledad de Miguel, sintió una rabia silenciosa formarse dentro de ella. No era posible que alguien como Gabriel, un adulto con un potencial inmenso, fuera tratado de esa manera solo por ser sordo. Mientras servía su mesa, Raquel notó que Gabriel trataba de comunicarse con ella, sin éxito. Enrique, en un tono áspero, le ordenó anotar rápidamente el pedido de jugo de naranja de Gabriel, como si fuera solo un pedido más, sin ninguna consideración. Raquel vaciló un momento, pero algo la impulsó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Sabía que podía hacer más. Con un gesto simple, tocó los dedos en su pecho y con la mano derecha apuntó hacia Gabriel, diciendo en lengua de signos: «Tu jugo, espero que te guste». Gabriel la miró, sorprendido, como si estuviera viendo un milagro acontecer frente a sus ojos. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. En un gesto espontáneo, respondió en lengua de signos: «Gracias. ¿Sabes lengua de signos?». Raquel, discretamente, asintió con la cabeza. La conexión que se formó entre ellos fue inmediata, silenciosa, pero con un poder transformador. Fue como si, por un momento, el mundo a su alrededor se hubiera detenido y ellos dos estuvieran en el centro de todo. El impacto de ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Gabriel. Por primera vez en mucho tiempo se sintió visto, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. Pero la reacción de su padre fue muy diferente. Enrique, irritado por la actitud de Raquel, no escondió su enojo. Se levantó de 1900. La silla, la miró con desprecio y, en voz alta, la desafió. «Estás intentando impresionar, ¿verdad? Demuestra que sabes lengua de signos». El ambiente se tensó. Raquel sintió el peso de la mirada de todos a su alrededor, pero en lugar de ceder al malestar, se mantuvo firme. Sabía que eso podría ser más que un simple desafío. Era la oportunidad de mostrarle a Gabriel que no estaba solo, y de demostrarle a sí misma que no tenía miedo de defender lo que creía. Sin dudarlo, Raquel se giró hacia Gabriel y con una expresión de comprensión, comenzó a comunicarse con él en lengua de signos. La conversación que siguió fue simple, pero significativa. Gabriel, con los ojos brillando de gratitud, comenzó a abrirse, contando cómo se sentía invisible para su padre, como si lo trataran como una carga, una discapacidad que debía ser escondida. Raquel lo escuchó atentamente, sintiendo cada palabra, comprendiendo el peso de su frustración. Enrique, de pie al lado, observaba todo con una expresión de incomodidad creciente. Raquel no dijo una palabra más, pero sus acciones hablaban por sí mismas. No estaba allí para competir con Enrique ni desafiar su autoridad, sino para mostrarle a Gabriel que tenía valor, que sus palabras importaban, que merecía ser escuchado y respetado. El enfrentamiento, aunque tenso, fue un parteaguas. Para Gabriel fue el momento en que finalmente fue escuchado, y para Raquel
fue la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello. El episodio en el café dejó una marca profunda en Gabriel. Lo que iba a ser un momento de humillación se convirtió en un giro significativo en su vida. Sabía que el apoyo de Raquel había sido más que un simple gesto de solidaridad. Fue una transformación, una luz que tanto necesitaba para salir de la sombra del desprecio de su padre. Motivado por la empatía y la fuerza de Raquel, Gabriel comenzó a idear un proyecto que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. La idea era crear un entorno de trabajo inclusivo, donde las personas con discapacidad tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier otro empleado. Gabriel sabía que eso significaba ir contra la corriente, contra la visión retrógrada de su padre, pero no se intimidó. El apoyo silencioso de Raquel lo empujaba hacia adelante. Raquel, por su parte, no imaginaba el impacto que sus acciones tendrían. Para ella, solo era una forma de conectarse con alguien que, al igual que Miguel, también merecía ser tratado con dignidad y respeto. No estaba buscando reconocimiento, pero poco a poco la situación fue transformándose. Gabriel comenzó a confiar cada vez más en Raquel, invitándola a colaborar con su proyecto de inclusión en la empresa de su padre. Ella se convirtió en su intérprete, ayudándolo a ajustar el proyecto y a traducir sus pensamientos en una realidad más concreta. Se encontraban frecuentemente en el café, discutiendo estrategias, ajustando planes, y en cada conversación su amistad se profundizaba. La empatía de Raquel no solo era para Gabriel, sino para todos aquellos que, de alguna manera, se veían invisibles o marginados. El proyecto de Gabriel, que antes parecía solo una idea distante, comenzó a tomar forma. Su visión de un entorno inclusivo fue creciendo y el apoyo de Raquel resultó esencial para dar los primeros pasos. Juntos, comenzaron a planear la presentación del proyecto para los inversores internacionales que podrían finalmente convertir el sueño de Gabriel en una realidad. Pero mientras eso sucedía, Enrique seguía oponiéndose al proyecto. Él veía la inclusión como una especie de caridad, algo que no tendría cabida en una empresa como la suya. Para él, lo que Gabriel proponía era una pérdida de tiempo, una idea sentimental, no un paso hacia la innovación. La presión de su padre solo hacía que Gabriel se mostrara más determinado. Sabía que tenía que demostrar a todos, especialmente a su padre, que lo que estaba haciendo no era solo un acto de bondad, sino una necesidad, un cambio esencial para el futuro. Raquel, que hasta entonces había sido solo una figura invisible en el café, ahora se encontraba en una posición de liderazgo. No solo ayudaba a traducir el proyecto de Gabriel, sino que también aportaba ideas y soluciones para hacer de la inclusión una realidad dentro de la empresa. Ella, que hasta entonces se veía solo como una camarera sin mucho futuro, sentía una nueva fuerza desarrollándose dentro de ella. Cada día sentía que estaba haciendo más de lo esperado, más de lo que imaginaba ser capaz. Ella y Gabriel se convirtieron en una dupla imbatible, uniendo fuerzas para enfrentar los obstáculos que surgían. Gabriel, finalmente, tenía el apoyo de alguien que creía en él. Y Raquel, por su parte, sentía que estaba creando algo mucho más grande que ella misma. Ya no era solo una observadora de la vida de otros. Ahora estaba activamente ayudando a cambiar la vida de Gabriel y de muchas otras personas. Llegó el día de la tan esperada reunión con los inversores internacionales. Gabriel, finalmente, estaba listo para presentar su proyecto de inclusión. Sabía que sería difícil, que su vida y su trabajo hasta ese momento habían sido despreciados, pero también sabía que ese era su momento. Con Raquel a su lado, traduciendo sus palabras y sentimientos, entró en la sala de reuniones con una confianza silenciosa, pero firme. La tensión era palpable. Los inversores
estaban atentos, pero al mismo tiempo dudosos. Enrique, aún escéptico, estaba presente, pero su mirada cargaba una mezcla de desdén y frustración. Sabía que, si el proyecto tenía éxito, perdería el control. La reunión fue tensa, con Gabriel hablando con precisión, pero con emoción. No solo estaba presentando una idea de negocio, estaba defendiendo una causa, su causa, y, mientras hablaba, Raquel no solo traducía sus palabras, sino también la emoción que ponía en cada frase. Al final de la presentación, algo sorprendente ocurrió. Los inversores comenzaron a aplaudir. No eran solo aplausos por la propuesta, sino por el impacto que el proyecto tendría en el mundo de los negocios. La inclusión no era una tendencia pasajera, sino algo que ya debería haberse adoptado hace mucho tiempo. Gabriel, con los ojos brillando de emoción, se dio cuenta de que ese momento representaba una victoria no solo personal, sino también profesional. Enrique, el hombre que siempre lo había subestimado, observaba todo desde lejos, sin saber qué hacer. Estaba completamente derrotado. El proyecto fue aprobado y la empresa de Gabriel recibió la oportunidad de transformarse, de prosperar con la nueva visión de inclusión que él había defendido. La reunión con los inversores fue un hito no solo para Gabriel, sino también para Raquel, quien jamás imaginó que un día estaría allí, a su lado, ayudando a cambiar el rumbo de la historia de toda una empresa. Gabriel, quien antes se veía como un hijo negligido, ahora estaba siendo reconocido por su competencia y visión. No solo conquistó el respeto de los inversores, sino también el respeto de su padre, Enrique, quien ya no tuvo otra opción que aceptar que su hijo había demostrado ser mucho más capaz de lo que jamás imaginó. Raquel, por su parte, recibió una invitación que la dejó sin palabras. Gabriel la invitó a convertirse en consultora de inclusión en González Construcciones, lo que para ella era una oportunidad inimaginable. Ella, que comenzó su camino como camarera, ahora era reconocida por su capacidad de transformación y empatía. El salario, considerablemente mayor, era una recompensa, pero lo más importante era el reconocimiento por su dedicación. Ya no era la invisible Raquel, la joven que servía jugos en un café de lujo. Ahora era una líder en un movimiento de inclusión. La empresa, con la ayuda de Gabriel y Raquel, comenzó a prosperar de una manera que nunca antes fue posible. La cultura interna cambió y la inclusión pasó a ser vista como una prioridad real, no como una acción de caridad. Las oportunidades para personas con discapacidad comenzaron a surgir y Gabriel finalmente estaba viviendo el sueño que siempre tuvo para su vida y para su empresa. Enrique, a pesar de su reticencia inicial, comenzó a darse cuenta de que su visión limitada solo estaba retrasando el crecimiento de la empresa. Tuvo que tragarse el orgullo y aceptar que su hijo estaba ahora al mando, no solo en su vida personal, sino también en los negocios. El cambio era visible y poco a poco Enrique empezó a comprender que la inclusión no era solo una cuestión moral, sino una estrategia inteligente de negocios. Gabriel, con el apoyo de Raquel, estaba transformando no solo la empresa, sino también la manera en que las personas pensaban sobre la discapacidad en el mercado laboral. Raquel, antes una joven invisible, ahora era una referencia dentro de González Construcciones. Se convirtió en una pieza clave en la implementación del proyecto de inclusión, ayudando a orientar e integrar a personas con discapacidad en el entorno laboral. Fue reconocida como una profesional altamente cualificada, no solo por su experiencia en lengua de signos, sino también por la sensibilidad y comprensión que aportaba a cada proyecto. Su trayectoria fue más que un simple cambio de función, fue una transformación personal profunda. Raquel no solo consiguió un puesto de liderazgo, sino que también encontró su verdadera vocación:
ayudar a los demás a encontrar su lugar en el mundo, independientemente de sus limitaciones. Gabriel, por su parte, continuaba liderando la empresa con la visión de inclusión que ahora estaba profundamente arraigada en la cultura de la compañía. La colaboración entre ellos se convirtió en un ejemplo de cooperación verdadera, donde ambos, con sus experiencias y vivencias diferentes, se complementaban perfectamente. El impacto de la transformación de Gabriel y Raquel fue evidente no solo dentro de la empresa, sino también en la comunidad circundante. El proyecto de inclusión se expandió, inspirando a otras empresas a seguir el mismo camino. Las personas comenzaron a ver la discapacidad no como una debilidad, sino como una característica que puede integrarse al entorno laboral de manera enriquecedora. Gabriel, con el apoyo de Raquel, logró derribar barreras invisibles que muchos no veían. Enrique, con el tiempo, también empezó a ver a su hijo con otros ojos, comprendiendo que la verdadera fuerza de una persona no está en sus limitaciones, sino en su capacidad para superarlas y transformar el mundo que lo rodea. Raquel, al mirarse al espejo, ya no se veía más como la joven que despertaba temprano para servir jugos en el café. Ahora era una mujer que había encontrado su verdadera misión y, más que eso, había ayudado a cambiar la vida de otras personas. Raquel, ahora con un nuevo propósito y reconocimiento, reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Cada momento de dificultad, cada sacrificio hecho por su abuela, cada día en el café parecía haber sido parte de algo más grande que ella misma. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también entendía que muchas veces los mayores desafíos traen las mayores recompensas. Mirar hacia atrás y ver cómo la joven que comenzó su camino sin mucho que ofrecer ahora ocupaba un puesto de liderazgo en un proyecto innovador era un recordatorio constante de su fuerza. No había buscado ser reconocida, pero ahora, más que nunca, sentía que sus acciones tenían impacto. El apoyo que le dio a Gabriel no fue solo un acto de bondad, fue una acción que desencadenó un cambio, no solo en su vida, sino en la vida de tantas otras personas que ahora eran vistas y escuchadas. Para Gabriel, el día en que su proyecto fue aprobado fue un hito de superación, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La empresa ahora caminaba hacia un futuro inclusivo, y él, finalmente, sentía que tenía la oportunidad de ser quien siempre él quiso ser, no solo el hijo de Enrique, sino un líder con una visión propia. El camino de Gabriel y Raquel no había sido fácil, pero ahora compartían una victoria que para ambos significaba mucho más que un simple éxito profesional. Era la prueba de que con empatía, dedicación y valentía es posible transformar no solo la propia vida, sino también la vida de los demás. Lo que comenzó como un simple gesto de Raquel, aprendiendo lengua de signos para ayudar a Miguel, culminó en una revolución silenciosa dentro de una de las mayores empresas de Madrid. Raquel, con el tiempo, se convirtió en más que una consultora de inclusión en González Construcciones. Se convirtió en una defensora del cambio, una voz activa en la lucha por más oportunidades para personas con discapacidad. Su trayectoria, que comenzó con un simple gesto de amistad y empatía, ahora estaba creando ondas que iban mucho más allá de la empresa. Se abrieron puertas para nuevas asociaciones, nuevas oportunidades de colaboración, y la cultura inclusiva fue adoptada por otras empresas e instituciones. Raquel se sentía orgullosa de cada logro, pero sabía que la verdadera victoria estaba en el impacto que ella y Gabriel estaban causando en la sociedad. Cada sonrisa de gratitud, cada nueva vida transformada por el proyecto de inclusión, era la confirmación de que el esfuerzo había valido la pena. No necesitaba reconocimiento para sentirse realizada. La sonrisa de Gabriel, cuando lo miraba con respeto y gratitud,
ya lo decía todo. Lo más impresionante para Raquel era darse cuenta de que su vida, que parecía estar predestinada a ser una lucha diaria por la supervivencia, se había transformado en un viaje de propósito y realización. Ella, que antes se sentía invisible, ahora era una líder respetada. Su trabajo con Gabriel le mostró que no importa de dónde vengas, ni las dificultades que enfrentes, si tienes el valor de actuar con el corazón, puedes cambiar el rumbo de tu historia. Enrique, a pesar de todas sus reservas, comenzó a darse cuenta de que el valor de Gabriel estaba en las elecciones que él hacía, no en su condición. Comenzó a ver a su hijo con otros ojos, no más como alguien incapaz, sino como un líder con una visión de futuro. Raquel y Gabriel juntos eran la prueba viviente de que la inclusión no era solo una cuestión moral, sino una estrategia inteligente y necesaria para el crecimiento de cualquier empresa. Mientras la empresa prosperaba con el nuevo proyecto de inclusión, Raquel se convirtió en una referencia no solo para González Construcciones, sino también para muchas otras empresas que la veían como un ejemplo de cómo la inclusión puede ser un motor de crecimiento e innovación. Comenzó a ser invitada a conferencias y charlas sobre el tema, compartiendo su historia y la importancia de ofrecer oportunidades reales a las personas con discapacidad. Su experiencia con Miguel y Gabriel no solo la transformó como persona, sino que también la hizo creer que los cambios reales pueden comenzar con los gestos más simples y aparentemente pequeños. Raquel nunca olvidó cómo todo comenzó, con un simple gesto de amistad. Sabía que, sin ese momento de conexión con Gabriel en el café, nada de esto habría sucedido. Cada etapa de su viaje fue alimentada por la voluntad de hacer la diferencia, sin esperar nada a cambio, pero con la certeza de que, al final, el impacto sería grande. Para Gabriel, los cambios también fueron enormes. Pasó de ser un hijo, negligido, ignorado y subestimado, a un hombre que ahora era escuchado, respetado y, sobre todo, capaz de transformar realidades. La relación con su padre, Enrique, seguía siendo distante, pero Gabriel sentía que finalmente había conquistado su propio espacio, no solo dentro de la empresa, sino en el mundo. Sabía que su trayectoria no había sido fácil, pero con la ayuda de Raquel logró mostrar su verdadero valor. La inclusión, más que una política empresarial, se convirtió en parte de su ethos, de su misión de vida. Gabriel sabía que, a partir de ese momento, tenía la responsabilidad de continuar el trabajo, de asegurar que el legado de Raquel y su visión de un mundo más inclusivo siguieran expandiéndose. Ya no era más el hijo de Enrique, sino el hombre que estaba cambiando la forma en que las personas veían la discapacidad y la inclusión en el entorno laboral. Raquel y Gabriel, a lo largo de los meses siguientes, continuaron fortaleciendo su alianza, enfrentando desafíos y celebrando victorias. Cada nuevo logro no solo reflejaba el trabajo de ambos, sino también un compromiso con el cambio social que ahora era visible en la empresa. Gabriel, con la confianza que Raquel le daba, comenzó a expandir el proyecto a otras áreas. Quería que la inclusión fuera algo incorporado al ADN de la empresa y no solo una iniciativa puntual. Raquel lo apoyaba en cada paso, con la misma empatía que la había guiado desde el principio. A medida que nuevos miembros se incorporaban al equipo, a cada retroalimentación positiva sobre la inclusión, ambos sentían que estaban construyendo algo mucho más grande que solo un proyecto de negocios. Estaban moldeando una nueva forma de ver a las personas, una forma de percibir el valor del ser humano sin limitaciones. Mientras tanto, Enrique, aunque aún se resistía al proceso, comenzó a notar los cambios dentro de la empresa. Las nuevas contrataciones, los ambientes más inclusivos, la mayor productividad. Todo esto no podía ser ignorado.
Sabía que lo que Gabriel estaba haciendo no era solo una buena acción, sino una estrategia que estaba llevando a González Construcciones a un nuevo nivel de éxito. El orgullo que sentía, aunque aún escondido, estaba allí. Enrique comenzó a ver el valor de la inclusión y poco a poco se fue acercando a Gabriel, reconociendo que su hijo ya no era el chico al que miraba con desprecio, sino un hombre con una visión propia que merecía su apoyo. La relación entre ellos, aunque aún lejana, de ser perfecta, comenzó a reconstruirse, y Gabriel sabía que quizás, en el fondo, el mayor desafío que tendría ahora sería seguir transformando la visión de su padre, mostrándole que las diferencias no son debilidades, sino fuerzas que pueden generar un impacto positivo. El impacto de Raquel y Gabriel comenzó a trascender los muros de la empresa. El proyecto de inclusión que habían creado se extendió por Madrid y comenzó a ser adoptado por otras grandes empresas. Raquel, ahora una referencia en inclusión en el mundo corporativo, fue invitada a liderar otras iniciativas fuera de la empresa, ayudando a formar políticas públicas y capacitando a líderes de otras organizaciones sobre cómo implementar la inclusión de manera efectiva. Jamás imaginó que su viaje comenzaría de una forma tan simple y personal, con un gesto de amistad hacia Miguel, pero ahora estaba moldeando el futuro de la inclusión en el mercado laboral. Cada invitación, cada conferencia que daba, era un reflejo de cómo su visión y su acción habían tocado la vida de las personas. Sabía que, al mirar atrás, no solo había cambiado su propia historia, sino también el rumbo de muchas otras. Gabriel, por su parte, se convertía en un ejemplo de superación y liderazgo. Ya no era visto como el hijo que siempre tuvo que vivir a la sombra de su padre. Ahora era un hombre al frente de un movimiento que estaba transformando la forma en que las empresas veían la discapacidad. Su relación con Enrique, aunque aún en proceso de evolución, mostraba que hasta los corazones más endurecidos podían ser tocados por la fuerza del trabajo de inclusión. Gabriel sabía que no podía detenerse, que aún quedaba mucho por hacer, pero lo más importante era que ahora tenía la confianza para seguir adelante. Él y Raquel habían dado el primer paso y los resultados se mostraban aún más significativos de lo que imaginaba. Sabía que este cambio era permanente, que el mundo jamás vería a las personas con discapacidad de la misma manera. Raquel, al mirar el trayecto que recorrió, sentía que cada esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. Sabía que su camino hasta allí no había sido fácil, pero la sensación de haber hecho la diferencia en la vida de Gabriel y en tantas otras personas hacía que todo pareciera pequeño frente al impacto que causaron. El trabajo arduo en el café, las noches estudiando lengua de signos, el tiempo invertido en ayudar a Miguel, todo eso se sumaba en una vida que ahora parecía tener un propósito claro. Raquel nunca buscó reconocimiento o fama, pero la transformación que experimentó era innegable. Ya no era la mujer que pasaba desapercibida entre los clientes del café. Ahora era una referencia en inclusión, alguien que, a través de la empatía y la acción, cambió no solo su propia vida, sino la de tantas otras personas a su alrededor. Para Gabriel, el momento en que comenzó a ser visto como un líder dentro de su propia empresa fue algo indescriptible. Sabía que aún tenía mucho que probar, no solo para su padre, sino para sí mismo. El camino hasta allí fue arduo y lleno de obstáculos, pero jamás pensó en rendirse. A cada paso, a cada proyecto de inclusión que tomaba forma, Gabriel sentía que estaba cumpliendo su misión. Más importante que el éxito profesional que ahora vivía era saber que estaba creando un legado que podría durar mucho más allá de su propia vida. No sería recordado como el hijo de Enrique, sino como alguien que ayudó a cambiar la forma en que las personas veían la discapacidad en el entorno corporativo.
La victoria de Gabriel no estaba solo en la aprobación de su proyecto, sino en la forma en que tocó la vida de Raquel, de su familia y de tantas otras personas alrededor del mundo. Raquel nunca imaginó que su viaje, que comenzó con un simple deseo de ayudar a un niño solitario, la llevaría tan lejos. El cambio que logró impulsar no solo dentro de la empresa de Gabriel, sino también en su propia vida, era algo que aún la sorprendía al reflexionar. Sabía que su trayectoria no habría sido posible sin la alianza con Gabriel. Juntos crearon algo que trascendió el lugar donde trabajaron. El impacto fue sentido en muchas vidas, y Raquel ahora se veía como parte de un movimiento que estaba ayudando a redefinir el significado de inclusión y igualdad de oportunidades. Ella, que comenzó como una joven tratando de sobrevivir en el café, ahora se sentía parte de un propósito mayor, algo que jamás habría imaginado cuando empezó a aprender lengua de signos. Para Gabriel, la realización de su proyecto no era solo un hito profesional, sino personal. Sabía que la aprobación del proyecto de inclusión y la transformación que estaba promoviendo no habrían sido posibles sin el coraje de Raquel. Ella fue la clave que abrió las puertas para lo que antes parecía imposible. Él, que siempre fue subestimado y visto como incapaz, ahora se veía en una posición donde podía realmente hacer la diferencia. Más que el éxito financiero que la empresa estaba cosechando, sentía que estaba cambiando la forma en que las personas veían la discapacidad. El orgullo que sentía no venía del reconocimiento de los demás, sino de saber que había sido el catalizador de algo más grande. Se había convertido en el hombre que siempre soñó ser, y todo esto comenzó con una conexión silenciosa y verdadera con Raquel, la mujer que, sin dudarlo, eligió escucharle y apoyarle cuando nadie más lo hizo. La transformación de Gabriel y Raquel no fue solo profesional, sino también personal. Ambos empezaron a ver el mundo con nuevos ojos. Raquel, que un día pensó que sus acciones no tendrían impacto, ahora sabía que un simple gesto puede cambiar una vida entera. No fue movida por la búsqueda de fama o reconocimiento, sino por la voluntad de ver a las personas a su alrededor siendo tratadas con dignidad. Aprendió que, cuando crees en el poder de tus acciones y en el cambio que puedes traer, las posibilidades son infinitas. Y Gabriel, que alguna vez fue relegado a la sombra del desprecio, ahora sabía que con valentía y perseverancia no solo podía vencer sus propios desafíos, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Se convirtieron en símbolos de un movimiento mayor, un recordatorio de que la inclusión no es solo una causa, sino una necesidad para un mundo más justo. Para Enrique, que inicialmente se opuso a todo, la visión de su hijo y Raquel resultó ser una lección importante. Comenzó a darse cuenta de que los valores que pensaba que eran fuertes e inmutables eran en realidad limitaciones que lo impedían ver el verdadero potencial de su empresa y de su hijo. La transformación no fue fácil, pero Enrique finalmente entendió que la verdadera fuerza estaba en la diversidad y la inclusión. Él, que tanto ignoró las necesidades de Gabriel, ahora comenzaba a valorar no solo a su hijo, sino también a las personas a su alrededor, entendiendo que, sin ellas, nada de lo que había logrado habría sido posible. El cambio no fue instantáneo, pero era real y, sobre todo, significativo. A medida que la empresa crecía, también lo hacía el impacto del trabajo de Gabriel y Raquel. Comenzaron a recibir reconocimiento no solo en el mundo corporativo, sino también de instituciones educativas y sociales que veían lo que se estaba haciendo como un modelo a seguir. Gabriel, antes desacreditado, ahora era solicitado para dar conferencias, donde compartía su visión sobre inclusión, liderazgo y cómo transformar la cultura empresarial. Raquel, por su
parte, se convertía en una especialista en inclusión en el mercado laboral, teniendo la oportunidad de ayudar a otras empresas a implementar proyectos similares. Lo que comenzó como una pequeña acción de solidaridad entre dos individuos, ahora se había transformado en un movimiento. Y mientras miraban hacia el futuro, ambos sabían que la lucha por la inclusión estaba lejos de terminar, pero, de alguna manera, ya habían hecho su parte para que el mundo fuera un lugar más justo y accesible. Pero, para Raquel, el mayor premio no estaba en los cambios institucionales que ayudó a crear, ni en el éxito profesional que había alcanzado. Su mayor premio era la sonrisa de Gabriel cuando él la miraba con gratitud y respeto. No quería fama ni reconocimiento. Lo que la motivaba era la idea de que su vida tenía un propósito mucho mayor de lo que imaginaba, algo que iba más allá de su simple cotidianidad. Sabía que, por más difícil que fuera el camino, sus elecciones y acciones habían hecho una diferencia real y significativa en la vida de alguien. Y eso, para ella, valía más que cualquier logro material. Con el paso del tiempo, Raquel y Gabriel se dieron cuenta de que el verdadero cambio que habían iniciado no era solo sobre lo que habían logrado en el mundo corporativo, sino sobre el impacto humano que habían causado. Las personas comenzaron a verlos de manera diferente, ya no como un empresario rico y su subordinado, sino como dos agentes de transformación, impulsados por valores y objetivos más grandes que cualquier ganancia. Raquel, con su visión empática y su esfuerzo constante en promover la inclusión, se convirtió en una defensora activa, siempre luchando para garantizar que las personas con discapacidad tuvieran las mismas oportunidades y derechos. Para ella, el trabajo nunca había sido sobre ascender en la jerarquía o ganar reconocimiento. Se trataba de manera humilde, hacer la diferencia en la vida de personas que, como Miguel y Gabriel, siempre habían sido invisibles para el mundo. Gabriel, por su parte, se convirtió en un ejemplo de liderazgo en el sector, pero, a diferencia de muchos otros líderes corporativos, nunca perdió su esencia. Sabía de dónde venía. Sabía que su éxito no solo se construyó por sus habilidades, sino también por su capacidad para escuchar, entender y empoderar a los demás. Tenía plena conciencia de que el verdadero liderazgo era aquel que inspiraba y motivaba a los demás a creer en sí mismos. Con Raquel a su lado, aprendió que los verdaderos líderes no se destacan solo por lo que hacen, sino por cómo ayudan a transformar la vida de los demás para mejor. Y, juntos, continuaban trabajando para que, cada vez más, la inclusión fuera vista no solo como una práctica empresarial, sino como un valor fundamental para la sociedad. Mientras la empresa prosperaba, Gabriel y Raquel sabían que el camino de la inclusión aún tenía muchos desafíos por delante. Continuaban luchando por más espacio para las personas con discapacidad y poco a poco fueron ganando más aliados. Raquel se convirtió en una figura respetada, llamada para compartir su experiencia y su visión sobre cómo la inclusión no era solo una necesidad moral, sino una verdadera estrategia de crecimiento. Gabriel, ahora más seguro de sí mismo, también compartía su historia, con el objetivo de mostrar que la discapacidad no define el potencial de nadie. Sabía que su trabajo estaba creando un legado para las generaciones futuras y que el cambio que comenzaron juntos tenía el poder de seguir expandiéndose. Pero lo más importante de todo, había aprendido la verdadera fuerza que provenía del apoyo mutuo, la confianza y la visión compartida. Estaban lejos de ser perfectos, pero lo que más importaba era el impacto que estaban creando, no solo dentro de su empresa, sino también en la vida de las personas a su alrededor. La transformación que Raquel y Gabriel habían iniciado no era algo que ellos buscaran para sí mismos, sino algo que ahora formaba parte de quienes eran.
La inclusión para ambos se convirtió no solo en un proyecto, sino en una filosofía de vida. Y con ello, su ejemplo continuaba inspirando a otros a actuar con empatía y respeto, a ver más allá de las limitaciones físicas y a creer en el verdadero potencial de las personas. El mundo estaba lentamente convirtiéndose en un lugar más inclusivo, y con eso, Gabriel y Raquel sabían que, aunque su viaje había comenzado de manera humilde, ahora estaba dejando una marca indeleble en la historia. La historia de Raquel y Gabriel se extendió, y cada vez más personas comenzaron a inspirarse en su viaje. Lo que comenzó con una conexión silenciosa y simple entre una joven y un hombre sordo, creció para convertirse en una historia de transformación real, no solo de carreras, sino de vidas. Ya no estaban solo involucrados con el proyecto de inclusión en la empresa, estaban creando un movimiento, un nuevo paradigma para cómo las personas con discapacidad deberían ser tratadas en el entorno laboral. Gabriel, que antes se sentía como una sombra en la vida de su padre, ahora estaba al frente de algo que podría cambiar el mundo. Y Raquel, que comenzó su viaje sin grandes expectativas, ahora se veía como una pieza clave en una revolución que estaba impactando a miles de personas alrededor del mundo. Por más que el viaje de Raquel y Gabriel estuviera marcado por superaciones, también era un viaje de aprendizaje continuo. Sabían que aún había mucho por hacer, pero el camino recorrido hasta allí los llenaba de un orgullo silencioso. Habían logrado transformar algo personal en algo que beneficiaría a las próximas generaciones. Raquel y Gabriel eran ahora símbolos de que, con coraje, empatía y acción, es posible no solo cambiar la propia vida, sino transformar toda una sociedad. Juntos habían dado el primer paso hacia un futuro más inclusivo y al hacerlo mostraron al mundo que, independientemente de las dificultades que se enfrenten, todos tienen el poder de causar un cambio real y duradero.